lo más difícil fue mi adolescencia, tú sabes, pero ya por el mismo tema de la inestabilidad entró rebeldía en mí y ahí me descarrié, digamos, como que llegué a cogerle odio al evangelio. Dios me permitió llegar Castro al matrimonio. Castro es la palabra virgen, ¿verdad? Pero Ujú. la correspondiente para un hombre es Castro. Pero no fue de que yo quise, ¿entiendes? Fue que Dios me guardó de una manera sobrenatural. Mi mamá oraba mucho, yo tenía mucha rebeldía, pero a la vez de que ella oraba, ella también actuaba con vara, ¿entiendes? Los golpes siempre estaban ahí, la corrección, mucho golpe, mucho golpe. Bendiciones, buenas tardes, bienvenido a su canal Pedro el Heraldo, un canal de música cristiana urbana, pero que también trae un contenido para acercarte a Dios. El día de hoy traemos el capítulo nuevo que le está gustando a todas las personas que ven nuestro contenido, y es la vida de un adorador. Y para mí es un privilegio traerle el día de hoy a alguien con una veteranía en el movimiento urbano cristiano, cristiano urbano, y que no solamente canta música urbana, sino que ministra, predica, tiene un llamado poderoso a las almas. Y el día de hoy, si yo te digo que vamos a conocer a Natanael Ramos, tú dirás, ¿quién será? Más o menos, me tengo como mi duda, pero creo que sé. Pero cuando te digo Nata Spiritual Bless, la gente va a saber. Dios te bendiga, mi Bendiciones, mi hermano. hermano. Dios te bendiga. Estamos activos aquí. Para mí un placer estar aquí. Teníamos tiempo cuadrando esto, pero se dio en el tiempo de Dios, que lo Importante. bueno. Y para mí el tema es fácil porque es hablar de mí, aunque uno suele hablar más de Jesús que de uno, pero aquí vamos a conocer lo que Dios ha hecho en nosotros y entonces hablando de eso es hablar de Él también. Amén. Nata, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Bueno, yo me crié, bueno, nací en un hospital. Eh, soy nacido en Los Minas y yo diría que me crié en diferentes partes porque yo tengo muchas mudanzas. Yo tengo 33 mudanzas en diferentes partes del país por pertenecer a una familia misionera. Pero mis recuerdos son entre el barrio Puerto Rico de Los Minas y las enfermeras, así como mis recuerdos más sólidos. Donde duraste tal vez más tiempo, se podría decir. O más bueno, sí, yo creo que sí, creo que se puede decir eso. Ok. Porque fue mi adolescencia. La parte difícil fue en esos barrios. Nata, y entonces con toda esa mudanza, ¿cómo se portó Nata? ¿Cómo era Nata en su juventud? Eh, Digo, un joven todavía, ¿verdad? Pues tenemos menos de 99, pero más no, chiquito, más. no tengo 31. Nací en el 94, 1994. Yo tuve una infancia muy bacana, o sea, muy eh, peculiar, porque no fue normal, no fue tan estable, pero al no ser tan estable, me da una perspectiva diferente de la vida. Yo conocí mi país haciendo misiones con mis padres. Dígase que íbamos a una misión, una campaña evangelística en Samaná, pero ahí doblábamos para la playa. Entonces fue una niñez buena, bacana, sana. Eh, lo más difícil fue mi adolescencia, tú sabes, pero ya por el mismo tema de la inestabilidad entró rebeldía en mí y ahí me descarrié, digamos, como que llegué a cogerle odio al evangelio. Wow, Sí, porque yo vengo de una familia de 8 tíos que son pastores. Entonces, Dios mío. mi abuelo pastor, mi bisabuelo pastor, que lo llegué a conocer porque de 112, sí, 112 o 107, no recuerdo muy bien, pero en el 2012 lo llegué a conocer. Y entonces mis primos, que son algunos 22, todos son también creyentes. Dios Entonces yo mío. me crié en ese círculo y cuando llego a Los Minas, con alguna cierta inestabilidad emocional por las mudanzas, pues entonces eso abrió paso a la rebeldía y eso abrió un proceso de básicamente de los 12 años hasta los 16. Y en ese entorno es que conozco la música rap, en ese entorno de Los Minas y de rebeldía, digamos.
Y cuando hablamos de rebeldía, enamorón, qué es lo que con Nata? Yo quería ser como en el círculo secular. Yo era el palomo, porque yo vengo de una familia eh, tradicionalmente cristiana, con una cristiana. Yo tenía que ser más malo o demostrar ser más malo para pertenecer que los demás. Y era Entonces, muy influenciado entonces. yo era la influencia. Yo era la influencia. Ya, o sea, te estoy diciendo, yo tenía que ser diferente y además el liderazgo como que te sigue. Sí, sí. Y eso está ahí nato. Entonces, yo tenía que ser más malo. Si alguien tenía 2 novias, pues yo tenía 6. Literalmente llegué a tener 6 noviecitas, sí, noviecitas Sí, de entiendo. 14, 15 años, pero una por calle, porque yo tenía que decir que llenarme la boca de eso. Si alguien peleaba, nadie peleaba más que yo en el barrio. Yo peleaba todos los días. O sea, y ese era el detalle. Yo tenía que estar. Si hay que hacer trampa en el colegio, yo era el más tramposo, el más molestoso. Tenía como que demostrar cosas porque no pertenecía a ese No, lugar. y como tú habías perdido la visión y la identidad, tú querías buscar una identidad en el mundo, entonces Exacto. tenía que sobresalir. Pero que tú sabes que eso pasa muchísimas veces cuando la persona quiere experimentar algo nuevo. Tú sabes, quiere conocer un nuevo espacio, porque tú naciste en el Evangelio, Exacto. criando con gente del Evangelio, tú querías como salir, se volvió más una rutina que una vida en Dios. Realmente no me quejo, no Lógico. me quejo obviamente. Fue una crianza muy bien, me acercaron a Dios, me enseñaron a orar, a tener una relación me enseñaron a orar no religiosamente, me enseñaron a tener conversaciones con Dios en mi mente mientras camino, tomo un bus o lo que sea. Pero yo no había tenido un genuino encuentro con Dios. Yo no me había chocado con la palabra, no me había chocado con la santidad, con la integridad que proporciona un encuentro con Dios, o cuando Dios te sale al encuentro, mejor dicho. No, porque tú sabes que lo que pasa es que cuando ya algo en tu vida es común, es rutinario, no es que para el que lo está viviendo es especial, porque una relación con Dios es algo bonito, pero como para el que se cría en ese ambiente y no conoce como algo nuevo, siempre está como en Bro, yo dormía expectativa. abajo de los, o sea, ¿sabes? El lugar mejor para dormir en una campaña abajo De la tarima. de la tarima, porque ahí no hay bulla. Yo tiraba colchones y cosas así, y ahí. Cosas como que están orando, yo me siento atrás, todavía me siento atrás, yo soy de lo que no procura asientos adelante, yo siempre me siento atrás. Desde ese entonces, y cuando cerraban los ojos, ya Nata, amén, ya Nata no estaba ahí, estaba en un party de marquesina. eh, pero Dios me persiguió tanto, brother, que yo me acuerdo que los parties de marquesina eran los viernes, los domingos eran los cultos. Pues a mi iglesia se le ocurre poner culto de jóvenes los viernes. Y bueno, los sábados estaban libres. Pues entonces, el culto del domingo lo mueven para el sábado. O sea, Dios, me la ponía incómoda. Dios mismo se encargaba de que la cosa. Te estoy diciendo, una iglesia da culto dominical. No es inusual de que lo cambien para el culto principal para el sábado. Bien extraño, sí. No, y entonces cosas así pasaban. Dios me perseguía bastante en cuanto a la relación sexual. Dios me permitió llegar Castro al matrimonio. Castro es la palabra virgen, ¿verdad? Pero la correspondiente para un hombre es Castro. Pero no fue de que yo quise, ¿entiendes? Fue que Dios me guardó de una manera sobrenatural, porque de todas las formas yo intenté y no pude, Wow, Dios mío. teniendo la oportunidad. Imagínate, y tenía Yo estaba varias tan enamoradas. desasitiado que al lado de la iglesia, o sea, la iglesia, nosotros vivíamos al lado de la iglesia, y había una pared que conectaba. Los días de semana normal, mi mamá tenía un cuidado infantil y ella hacía una pared de madera, de playbook, para dividir la iglesia y nuestra casa, o sea, para usar ese espacio. Y una vez ellos salieron y una chica me ofreció, Eso. ellos ni lo saben eso, o tal vez sí, no creo que él lo haya dicho eso. Pero yo intenté, porque ellos se llevaron la llave de la casa y la única forma de entrar a la chica, ¿por dónde era? Por la iglesia. Y yo intenté, pero la llave nunca apareció.
Y cuando ellos llegaron, la llave estaba ahí enganchada. O sea, yo no la vi, no la pude ver, la llave. Wow, Dios mío. O sea, pero cuando el mal llega a tu mente, tú olvidas la identidad que te han plasmado o que Dios te dio. Yo era ya a los 8 años con mi papá, hacía liberaciones, estaba muy involucrado en lo ministerial y todo eso a mí se me olvidó. Yo toco chofar desde los 2 años y el chofar de donde escondido por ahí, cogiendo polvo. O sea, se me olvidó todo eso, porque la tiniebla lo que hace es enceguecer el conocimiento de la gente. Pero entonces se da la situación de que tú naces en una familia pastoral. Pero cuando llega ese encuentro de Natanael Ramos con Cristo, ya mi relación yo con Dios. Hay una canción que yo tengo que se llama La Oración de Mami. Tú la pueden encontrar en YouTube. Ese es el testimonio de mi conversión, básicamente. Yo, como te digo, descarriado, desenfocado, odiando el evangelio, el círculo cristiano, la monotonía de los cultos, que la música urbana tiene que ver mucho en mi conversión, porque me hizo ver algo del evangelio diferente que yo podía compartir con mis amigos como joven. Pero resulta que mi mamá oraba mucho, yo tenía mucha rebeldía, pero a la vez de que ella oraba, ella también actuaba con vara, ¿entiendes? Los golpes siempre estaban ahí, la corrección, mucho golpe, mucho golpe. Yo era tremendo, brother. Y yo peleaba mucho, o sea, te digo, tenía mucho odio, mucho resentimiento, tal vez impotencia, porque no podía tener cosas a mi control, como esas mudanzas o la inestabilidad, o el por qué siendo pastores nosotros tenemos X escasez o X problemas. Bueno, todo eso fue un cúmulo y yo lo expresaba en golpes. Me agarraba los golpes con cualquiera, en cualquier momento, por cualquier disparate. Y bueno, estoy bailando en un party. Me escapé de la iglesia, hice mis planes, fui y estoy bailando en un lugar lejos que nadie sabía que yo estaba ahí. Y de repente yo siento que me dan un trompón por la espalda. Y yo me volteo a pelear. Y cuando me volteo a pelear, es mi mamá vestida de danzarina con un efod que ella tenía dorado con blanco. Y me golpeó. Entonces yo era muy popular. Y ese acto de vergüenza que provocó eso, yo no sé cómo ella llegó ahí. O sea, si ella llegó porque Dios la llevó, alguien me vio y le dijo, pero fue fortuito de que ella llegó ahí y era casi imposible de que ella supiera que yo estuviera ahí. Entonces, me acuerdo como ahora que ella me dio una pela y era una liberación a la vez. Espíritu de lascivia, ¡pah! Me quitó la ropa que tenía, esa ropa que era nueva, con unos Jordan nuevos, que eran difíciles de conseguir en ese entonces, Sí. y lo quemó. Entonces, ella era muy radical. Ella me decía, yo no le paré hijo al diablo, tú eres alguien de propósito. Ella me decía eso, hago un paréntesis, por como yo vine al mundo. O sea, ella tenía 4 meses de embarazo, tenía un sangrado, ella no sabía que estaba embarazada. Va rumbo a un campo llamado Nagua con mi papá y están hablando de que se va a tomar una pastilla para regular el sangrado. Entonces eso iba a provocar un aborto, obviamente. Claro. Y cuando llegan a la casa de Dominga Norberto, que es una profeta, aún vive, se va a tomar la pastilla, la profeta le tumba la pastilla de la mano, le dice, te dice el Señor que no mates lo que tienes dentro. Es un niño, se llama Natanael y va a ser profeta a las naciones. Santo Jesús. Entonces, así yo llegué. Por eso el que me dice, yo no creo en lo profético. Yo no crea tú, porque yo estoy aquí fue por lo profético. Yo estoy aquí por lo profético y vivo por eso. Yo creo en lo profético. Entonces, brother, ella me decía, yo no le parí hijo al diablo. Entonces, en esa noche fue muy difícil. Yo lloré mucho. Pero adivina, hay que ir al otro día al colegio. Y cuando yo llego, soy la burla. En vez de ser popular, el bacano, soy la burla del colegio. O sea, su mamá lo fue a buscar. Oye, viejo. Y su mamá vestía parecía un payaso y le entró. No, bro. Se acabó el bullying ahí. Todito fue tuyo ese día. Entonces, el problema es que el que me hacía bullying tenía que pelear conmigo. Pero ¿yo con quién peleo? ¿Con 200 personas? No puedo pelear con 200 personas, todo el mundo. Entonces me di cuenta
O sea, esa vergüenza hizo que yo no saliera de mi casa. Yo dije que iba para el colegio, me iba, pero yo no iba al colegio. Entonces, ahí entró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a hablarme y me dijo, toma una Biblia de la grande y comienza a transitar por todos los sitios. Y yo iba al colegio con mi Biblia. Oh, de ese golpe, de esa pela que le dieron, se convirtió. O sea, sí. Oye, a este cristiano, porque aún teniendo 8 tíos pastores, mi padre misionero, mi mamá danzarina, mi hermana cantante, la gente no creía que yo era cristiano. O sea, de tan extremo que estaba eso. Y hasta el día de hoy, tú sabes, la gente piensa, mira este cristiano, o sea, se quedó así. Y fue un proceso. Ahí entró el ministerio de jóvenes de mi iglesia, los pastores de jóvenes que eran un relevo como reciente y todo eso. Y ahí el Espíritu Santo iba tratando conmigo, tanto así que me acuerdo que teníamos una flota de oración, un teléfono, eran como 300 flotas, 300 teléfonos a nivel nacional y hacíamos oraciones. Y teníamos un grupo de oración nacional, estoy diciendo en los procesos de mi santificación y todo eso. Y al final nos quedamos, de la oración, nos quedamos yo, un primo mío, una amiga y una chica que se había recién convertido. Y el punto es que por la flota de oración le pedí amores y me dio amores la muchacha. Wow. Me dijo, sí, nos vemos mañana para el besito, tú sabes. Brother, yo no pude dormir. Una luz se me puso así en la cara y comenzó a hablarme de la santidad, del matrimonio, de cómo Dios, el significado del matrimonio. Entonces yo le cogí pavor a eso. Entonces yo hice una promesa esa noche de que con quien me meten amores me caso. Y así fue. ¿Y ella era tu esposa? No. No. Ah, ok. Ella, yo tuve que lidiar con eso porque ella Porque pensaba. ella ya estaba puesta. Sí, no, ella se puso. Fue la noche antes, porque el otro día tuve que explicarle que Dios me dijo. Y entonces una chica recién convertida. Dios mío, ¿Entiendes? qué golpe. Dios me dijo, mira. Ella pensaba que yo no le gustaba o que era un relajo. Entonces fue un detalle. La chica no fue mal, iglesia. La gente conoce a Anate Spiritual Bless, el ministerio que andó por Colombia, anda por países, ha andado el país entero haciendo misiones, conciertos. Ustedes se dedicaron una vez a hacer conciertos Sí, sí. en todas las ciudades La del provincia, país, cuando toda la provincia. salimos con Espiritual Bless, que éramos 3. Pero yo quiero que nos enfoquemos ahora en Natanael Ramos, su función después que él tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo ya personal. Y ¿qué funciones fue haciendo Natanael Ramos en la iglesia? O sea, porque tú sabes, tus papás son pastores, pero tú, ¿qué buscaste tú? ¿Qué tú hiciste? Tú fuiste líder de oración, evangelismo. Háblame de esas funciones que la gente no sabe, que venga una gente a una tarima y dicen, oye, pero ese chamaco fluye bien, pero no saben que hay una preparación, hay como un centro que se pasa en la iglesia para que Dios te use de esa manera. No, lo primero fue la capacitación bíblica. Hay un tío mío que se llama Pedro Ramos, él es maestro y ellos vienen de unas raíces templo bíblico, metodista libre y entonces entran como con este neopentecostalismo, el Espíritu Santo hablando y todo eso. Entonces me fundamentan en la palabra. Lo primero que yo comencé a hacer en la iglesia fue a trapear la iglesia, a ordenar la silla, a ir a los cultos evangelísticos, a ayudar en la cédula. Luego entró la música, me dediqué mucho a esa área. Con los años, habían unos líderes de jóvenes, pero con los años, luego aprendí que el pastorado no era un título, sino una asignación. Entonces yo comencé a fungir en mi asignación. Entonces yo comencé a tener discípulos, a mentorear personas, entre los cuales estaba Anabel y estaba Randy, que eran personas donde yo me sembraba, lo que ya yo sabía, la palabra. Fui mucho de consejo, del consejo de sabiduría. O sea, la gente se acercaba, hasta gente adulta, y el consejo que yo le podía dar para emprender un negocio o lo que sea, ya eso. Y esa fue mi primera función. Wow. Hasta los 22 años, donde los 5 pastores principales y algunos ancianos de la iglesia comienzan a soñar que yo estoy manejando un bus con la iglesia entera, un avión, diferentes sueños así random.
Y el Espíritu Santo le habló al liderazgo de que yo y 4 jóvenes más debíamos tomar el pastorado. Entonces ahí me ungieron como pastor. Mi papá cuando cumplió 50 años me ungió como pastor y me envió al pastorado. Yo estuve 3 años y medio en el frente como pastor oficial. Entonces esa fue mi historia ahí en cuanto al... Después de eso vino el ministerio... Pero danos, porque el pastorado es una asignación de mucho peso. ¿Qué pasaste tú en esos 3 años y medio que tuviste que tomar la rienda como pastor? Mira, lo primero, lo más cómodo de ese pastorado que yo tuve fue que mi papá nos dio una visión de un pastorado quíntuple. Mi papá dice que la iglesia primitiva funcionaba con un presbítero, que era un pastorado con igualdad de autoridad. Entonces, eso es difícil porque Roma nos enseñó el papado, el pastorado único. Entonces, esas 4 personas que estaban ahí, entre los cuales estaba mi hermana, teníamos el mismo nivel de autoridad. Si teníamos que hacer algo, entonces teníamos que ponernos de acuerdo. Entonces, operábamos bajo el poder del acuerdo y teníamos que orar al Espíritu Santo para tomar decisiones. Lo primero que hicimos fue arreglar la infraestructura. El primer año fue sonido, la economía, esa área. Porque ya el seguimiento y la estructura de estudio bíblico y todo eso ya estaba. Comenzamos a revolucionar cosas. Eso trajo cierta, de aquellos que algunos que se soñaron, ¿verdad? Subestimación. Por ejemplo, me preguntaban, tú eres pastor, tú no estás casado, ¿cómo tú das un consejo? ¿Cómo tú vas a hablar de lo que yo sé? Que tú no sabes. Sí, porque hay personas que están en una iglesia y que entienden que ya es la función por la antigüedad, le pudiera tocar, pero viene Dios y manda un sueño, manda una revelación y dice, no, es aquí que va. Eso causa una pequeña raíz de amargura. Lo bíblico o ser lo ministerial, digamos. Sí. Pero lo bíblico siempre ha sido mi salvación. Yo le decía a la gente, a esa gente le decía, tú sabías que la Biblia es muy explícita en cuanto a lo sexual. Y yo iba a cantar y le hablaba de cosas que ni ellos sabían, cómo quiero cuidar el YouTube. Por ejemplo, cómo una pareja en el acto debe tratar a su esposa, cantar estrés. Y decía, mira, yo no tengo que tener la experiencia porque la experiencia la tiene la palabra. Mírala aquí, donde habla de la sexualidad, cómo fijarte en los ojos, que el cuello, que ir, o sea, fluyendo. Entonces, esas eran cosas, contestaciones, pero llegó un momento que ya no aguantábamos esa fricción y además, por sabiduría, yo le dije al equipo, señores, nosotros ya éramos pastores antes del título y seguiremos siendo pastores y colaborando con la iglesia. Vamos a ceder para que esto siga fluyendo. En ese momento, un discípulo de mi papá llamado Edgar Winter, con el cual me congrego ahora, tenía un movimiento llamado RD Adora Jesús y el equipo de Marco Brunet, que se llama Toma tu Lugar, había venido a República Dominicana y yo era el coordinador general en República Dominicana. O sea, el que se juntaba con los pastores, presentaba la visión junto con Edgar Winter. Entonces, llegó ese momento, cedí el pastorado y bueno, y seguí, ahí se explotó malo el área misionera mía. O sea, el área misionera de hacer misiones, adoración pública, que fue básicamente, nosotros comenzamos la adoración pública en un evento llamado 777, Rompe los Cielos, que fue en la Plaza de la Bandera. Wow. Gente ya de 30 para arriba puede recordar ese evento. Fue el primer evento multitudinario, yo creo que uno de los más grandes que ha existido. Y comenzamos el tema de la adoración pública, ir a los parques y todo eso, que ahora eso está muy de moda, pero eso nosotros lo hacíamos allá atrás. Y con eso no quiero decir que hay un celo porque ahora esté de moda, sino que qué bueno que proféticamente el Señor fue abriendo camino y ahora se puede hacer, pero antes era difícil. Y realmente tú lo que estás creando es dicho que eso ya se hizo. No, se hizo. Que no es nuevo. No es algo nuevo, pero ahora es mejor porque antes los cielos de bronce no estaban tan sueltos.
como para que muchos jóvenes se reunieran. Nosotros éramos 20, 30, 40 jóvenes. Pero en ese entonces, ahora no, ahora se juntan, ¿cuánto? 400, 500. Y jóvenes, mano. Jóvenes, bro. Cuando eso no se veía. Verdaderamente que la gloria postrera Será mayor que la primera. La Entonces, primera. eso es así. Entonces, Nata, cuando ya te toca por la nueva asignación de lo ministerial, porque a gente se le hace difícil coger por un pueblo a cantar, pero a ustedes se les hacía fácil porque con esa experiencia ministerial, Exacto. ustedes, el ir a cantar y tener que quedarse en la misma iglesia a dormir, eso era como un ejercicio, porque es que ya a ustedes les gustaba esa convivencia. No veníamos con una mentalidad de altitaje. Exactamente. Entonces eso nos hacía flexible en el hospedaje. Pero es que hasta el nombre del ministerio, o sea, bendición espiritual. Bendición espiritual. O sea, es que en lo espiritual es que está la bendición. O sea, Claro. Ustedes no estaban buscando el reconocimiento del hombre, sino hacer una función en Dios. Y que si Dios decidió... Teníamos pasión por el arte, por las almas. Teníamos sueños. Queríamos ser compañeros de todas esas personas que se veían, que nosotros veíamos altos y lejanos, que ahora son nuestros amigos. Queríamos eso, ser amigos de esas personas. Veíamos a Rubinsky lejos, veíamos al Philly lejos, veíamos a Pérez. Mucha gente la veíamos, Romy Gran, mucha gente que la veíamos lejos y también teníamos como el deseo de compartir con esa gente. Y las cosas se fueron dando el paso, pero en cuanto a las misiones, sí, fuimos a cada provincia, pudimos evangelizar. Me acuerdo que una vez fue Rubinsky a Ocoa con Yo Te Necesito en su prime, pegada. Y Aquí Estoy, que era una canción de un álbum de nosotros, pues estaba a la misma nivel de la de él en el evento. Y ya habíamos ido 2 o 3 veces a Ocoa y habíamos hecho evangelismo unánimes con todas las iglesias. Y la canción ya estaba corriendo en las iglesias. O sea que se hizo un gran trabajo realmente.